Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Los saludo con la paz del Señor y quería compartir con ustedes una palabra en el libro de San Juan, capítulo 6, desde el versículo 1. Alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén, hermanos. Esta es una palabra que el Señor hablaba a mi vida y quería compartir con la iglesia para que también sea de bendición. No quiero extenderme mucho, pero yo resalté algunos versículos de este relato que nos cuenta sobre un gran milagro que el Señor hizo, ¿no? Un milagro asombroso que habla de la alimentación de los 5.000 y habla de 5.000 varones, dice en una parte del relato, porque no se contaron mujeres y niños que comieron, que fueron alimentados con tan solo 5 panes y 2 peces. Uno de los milagros que realizó el Señor Jesús. Y yo resaltaba el versículo 5 al 7, que dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y este primer versículo yo lo resalté porque me llamaba mucho la atención, porque Jesús dice que probó, decía para probarle a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Decía Jesús cuando vio que se acercó mucha gente, que era mucha gente la que había alrededor. Le preguntó a Felipe para probarlo, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe hizo su cálculo, ¿no? Pero no le convencía mucho el resultado. Porque dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En otro de los evangelios, que también relata esta historia, dice que los discípulos estaban preocupados y que Jesús le había dicho que ellos les dieran de comer. Pero en este más específico dice que Jesús los probó y que ya sabía lo que iba a hacer, ella sabía el milagro que iba a hacer, pero quería ver a ver cuál era la fe de sus discípulos, ¿no? Los discípulos estaban preocupados, ellos veían que era imposible darles de comer a tanta gente porque no tenían de dónde iban a sacar. Si tenían que comprar, tenían que contar con mucha plata, con mucho dinero. Entonces ellos veían el problema
por decirlo de una manera, era mucha gente y no tenían nada de comida. Parecía como algo imposible. Sus ojos naturales veían que era imposible darle de comer a tanta gente. Y yo me preguntaba, ¿no? Y decía, ¿nosotros tenemos hoy algún problema? ¿Estamos pasando por alguna situación que nos encontramos así como en este caso los discípulos, frente a tanta gente con la responsabilidad de tener que darles de comer, pero no teniendo la comida y quizás no teniendo el dinero para comprar la comida, desesperándose, ¿no? Y Jesús probándonos, sabiendo ya lo que va a hacer con nosotros, sabiendo lo que va a hacer con nuestro problema, probándonos a ver qué hacemos nosotros. Y cuántas veces nosotros nos encontramos mirando con nuestros ojos naturales, viendo el tamaño del problema, viendo que no hay solución, viendo como todo parece que se derrumba, todo parece que está mal, estamos ahí encerrados, no encontramos la salida, pero somos probados, dice la palabra, que Jesús nos prueba. Jesús permite que pasemos por situaciones, permite que pasemos por pruebas, por luchas, nos prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza, prueba nuestro estado, si estamos tranquilos, si nos desesperamos. Jesús no quiere que nos olvidemos de que Él está con nosotros. No importa el problema que tenemos delante, no importa cuál sea la multitud de cosas que tenemos delante, no importa si no tenemos nada para ofrecer. Lo importante, lo que más nos tiene que importar es tener a Jesús en nuestro corazón, es verlo a Él que está con nosotros y que Él tiene la solución, que Él ya sabe lo que va a hacer. Que tenemos un Dios grande, un Dios de milagros, que puede obrar milagros, que quiere obrar milagro, pero que espera ver en nosotros esa confianza, que espera que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Y el segundo versículo que yo marcaba, que resaltaba, es del versículo 9 al 11, que dice: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Dice que en el medio de esa multitud, en el medio de toda esa gente, había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Este muchacho, pensaba yo, seguramente se acercó y era parte de la multitud porque él también quería ver, él también quería escuchar a Jesús. Él también quería ser parte de todo, como todos los demás, de ver los milagros de Jesús, de escuchar las enseñanzas, de escuchar su palabra, de estar cerca de él, ¿no? Y pienso yo que él nunca se imaginó que sus 5 panes y 2 peces iban a ser usados para ese gran milagro que Jesús tenía preparado. Me imagino cómo habrá estado él sorprendido, gozoso, ¿no? De que sus 5 panes y 2 peces dieran de comer a tanta gente, porque dice que Jesús le pidió que trajeran aquellos panes, que le alcanzaran esos panes y esos peces, dio gracias y los repartió entre los discípulos y pidió que los discípulos repartieran entre la gente. Y eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¡Cuánta gente! Bendijo y dio gracias por esos panes y esos peces y los mandó a repartir. Y yo pensaba, ya que lo relacionaba con estar pasando por alguna situación difícil, por algún problema, cuántas veces el Señor usa personas, manda sus ángeles para que para que nos ayude a encontrar la luz, nos ayude a encontrar la salida, para mostrarnos su bendición, ¿no? Y pensaba también que no hay persona pequeña en edad, no hay persona pequeña en recursos, no importa la estatura, no importa la clase social, no importa la situación, no importa el estado en el que estemos, Jesús puede y quiere usar. Cuando Jesús resuelve problemas, cuando Jesús hace milagros, usa personas. Siempre hay alguien que Jesús usa, siempre manda a sus ángeles, siempre hay un ángel preparado
para bendecirnos, para ayudarnos a recibir la bendición del Señor. Y qué bueno que nosotros también estemos preparados y que estemos dispuestos para ser alguien de bendición, para ser como este muchacho que fue partícipe del milagro del Señor, que con su poco recurso, porque 5 panes y 2 peces, ¿cuántos comerían? ¿Cuántos almorzarían o cenarían con eso, con ese menú? Pocos, a nuestro entender, ¿no? A nuestra simple vista, pocos serían los que pudieran comer con esa cantidad de comida. Pero el Señor usó ese recurso, el Señor usó eso que tenía este muchacho, usó su vida, lo trajo hasta ahí, lo atrajo hasta ese lugar, porque lo iba a usar, lo usó para el gran milagro, ¿no? Para alimentar a tanta gente. Esa era la segunda cosa que me llamaba la atención y que el Señor ponía en mi corazón, ¿no? No, que estemos siempre preparados para ser de bendición y siempre preparados para poder entregar lo que tenemos, eso que parece que es poco, aunque a nosotros nos parezca nada, entregárselo al Señor, o cuando estamos pasando por alguna situación y decimos, bueno, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo dar, hasta acá llegué, hasta acá dieron mis fuerzas. Ahora obra tú el milagro, que podamos creer en el Señor, que podamos depositarle lo que tenemos, aunque nos parezca poco, que podamos dárselo a Él, para que Él obre el milagro, que confiemos en Él. Amén. Y seguía, resalté un tercer versículo que es el 12 y el 13, y dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué maravilloso, ¿no? No podía dejar de agradecerle al Señor por esta palabra, porque dice que el Señor no solo multiplicó los panes y los peces, dio de comer a tanta gente, sino que se saciaron, dice, cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos. Multiplicó, sació el hambre y recogieron 12 cestas llenas, dice que recogieron de lo que había sobrado. Comieron hasta saciarse. Fíjense hasta dónde el milagro del Señor, con esos 5 panes y 2 peces que multiplicó, que dio de comer a tanta gente y que además recogieron 12 cestas llenas. En otra parte de la Biblia hay un versículo que el Señor nos habla también y nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Nuestro Dios es tan grande, es un Dios de milagros, que multiplica, que sacia y que recoge, que hace que sobre también. En medio de esa situación en las que nos podamos encontrar, el Señor obra el milagro. El Señor multiplica las soluciones, nos deja contentos, nos deja satisfechos porque nos alegra, porque nos da gozo, nos da alegría. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, cuando le entregamos lo que tenemos, el Señor obra el milagro, nos alegra el corazón, nos hace felices, nos hace poner contentos y agradecidos, y además hace que tengamos también de sobra bendición. Hace en nosotros el milagro y hace que de nuestra boca pueda salir tanta gratitud que podamos bendecir a los demás. Así son los milagros del Señor. El Señor quiere saciar nuestro hambre, el Señor quiere llenar nuestro espíritu, quiere que tengamos hambre de su palabra, quiere que tengamos sed del agua que Él puede darnos. Dice la palabra que Él es el pan de vida, Él quiere saciar nuestra hambre, quiere llenar nuestra vida de bendición, quiere obrar milagros en nuestra vida, quiere que le demos lo que tenemos, eso poquito que nosotros pensamos que es, que podamos tener, que se lo demos a Él. Que aprendamos a confiar en su poder, que aprendamos a confiar en su amor, que lo dejemos todo en sus manos para que Él haga lo que tenga que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Nos prueba para ver nuestra fe, nos prueba para ver nuestra confianza.
Lo que para el hombre es imposible, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón, hermanos, para compartir con ustedes en esta noche y deseo que sea de gran bendición, que llene sus vidas, que llene su corazón de alegría, de gozo esta palabra, que podamos resaltar de este relato que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que obra milagros, que tenemos un Dios que conoce nuestra vida, que conoce nuestra situación, que no nos ha abandonado, que somos nosotros los que a veces nos olvidamos que Jesús está ahí, pero que respeta que nosotros lo busquemos. No es un Dios atrevido. Nosotros somos los que a veces no lo vemos. Tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales lo que el Señor nos quiere mostrar. Así que hermanos, que el Señor los bendiga mucho y no importa el problema que tengas delante, no importa la situación que estemos pasando, no nos olvidemos que Jesús, así como estaba en este momento con los discípulos, así como multiplicó el pan, multiplicó los peces, dio de comer, sació el hambre y también hizo que sobrara, así el mismo Dios, el mismo Jesús quiere obrar en nuestra vida. El mismo Dios quiere regalarnos milagros, el mismo Dios quiere cambiar nuestra vida, usarnos para que seamos de bendición también. Así que el Señor los bendiga mucho y que sea de bendición esta palabra, así como lo fue para mí. Los saludo, hermanos, que el Señor los bendiga y nos estaremos encontrando en otro momento. Un beso grande.